Muy buenas noches. Soy Álvaro Muñoz, abogado litigante. He escuchado al ministro de Comercio esta tarde y me veo obligado como abogado a emitir una opinión por este medio. En primer lugar, el responsable de lo que ha dicho el ministro de Comercio hoy día ante su renuncia es él mismo. Porque si él hubiera acatado el fallo de la Corte que emitió la Corte en el 2017 y hubiera leído ese fallo, se habría dado cuenta de que tenía la obligación de cumplir con parámetros legales y constitucionales que él obvió, a pesar de que pagó muchos millones para que lo asesoraran. De manera que el responsable del desempleo que se produzca y el responsable de todo lo que pase de aquí en adelante no es el fallo de la Corte, como lo ha querido decir el ministro de Comercio saliente, sino él mismo y todos los que patrocinaron su decisión. Y también lo es la minera. Porque no puede ser que teniendo buenos abogados la minera no se haya dado cuenta que estaban actuando ilegalmente y que no podían hacer un contrato ni negociar un contrato si ya la Corte Suprema había dicho cuáles eran los parámetros para una concesión minera de ese tamaño y de ese tipo de contratos. Siendo así las cosas, el responsable no son los cierres de calle, no es la Corte Suprema de Justicia. El responsable es quien tenía el deber de cumplir la Constitución y la ley y no violar 25 artículos y de la manera en que fueron violados de manera flagrante y no haber escuchado al procurador de la administración, que es un funcionario que tiene el deber de asesorar a los funcionarios públicos y que a su debido tiempo lo hizo. Por el otro lado, en cuanto a los obreros y a los que pierdan el empleo, si hubiera habido un ministro de Comercio serio que cumpliera con la Constitución y la ley, no habría habido el problema que ha existido en la República de Panamá, el conflicto que se ha dado, puesto de que habría hecho todo lo que dice la Constitución y la ley. Entonces, ¿quién es el responsable si se habla de grado de inversión? Es quien administra la cosa pública olvidándosele que tenía el deber de cumplir la Constitución y la ley. Y la empresa minera irresponsablemente no podía pedir que se incumpliera el fallo anterior. Y eso hizo. Y la Corte Suprema ha dicho en su fallo, en la motivación de su fallo, que la empresa minera presionó al gobierno. Siendo así las cosas, la empresa minera es la responsable también de los miles de empleos que se puedan haber perdido. Y es entonces a quien hay que reclamarle una indemnización para esos trabajadores por su irresponsabilidad de querer trabajar en la República de Panamá al margen de la ley y de la Constitución sin importarle nada. De manera que no puede ser que se diga que aquí son responsables el pueblo panameño porque ha reclamado la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte ha hecho su trabajo y pudo haberlo hecho el ministro y el gobierno, haber corregido su error, pero no lo quisieron hacer. Y ahora la Corte ha dicho qué es lo que se debe hacer y la Corte Suprema hay que respetarla y finalmente quien ha actuado de esa manera ha debido ser judicializado ya, así como se ha judicializado a la gente que ha protestado
por defender la patria, por defender lo panameño, por defender al país de la ignominia de empresas transnacionales que se apoderan de nuestros países y de nuestros recursos naturales. Tal vez esa mina no se habría cerrado, ni se habría ordenado cerrar, si ahí por lo menos eso estuviera dando el 50% a los panameños, independientemente de los daños. Pero los daños que han cometido y lo que han hecho implica que la minera debe pagar una indemnización a los trabajadores y no cualquier indemnización. Y es una irresponsabilidad que la minera diga que pide autorización de despido por los bloqueos. No, por la irresponsabilidad de la propia minera con el Ministerio de Comercio y los funcionarios que negociaron ese contrato. Es por eso que ellos pierden su trabajo. Salud y buenas noches.